El fantasma errante. Tenemos ya con nosotros a Jorge Luis. ¿Cómo estás? Jorge Luis. Hola Gina, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas, Jorge Luis? Ahorita estoy trabajando, estoy aquí en Las Águilas. Ah, perfecto. en Álvaro Obregón. Ah, muy bien. Esta noche nuestros amigos de Álvaro Obregón se pusieron las pilas y eso nos encanta. Sí. ¿Y qué nos quieres platicar, Jorge Luis? Hola Gina, yo soñé mi fecha en que voy a fallecer. Fue un sueño que tuve, ahora sí que siendo un poquito concreto. Sí. Recuerdo que, no sé si ustedes recuerdan la entrada de Los Simpson, donde aparece Los Simpson pero en medio de las nubes. Sí. Ajá. Yo recuerdo que soñé que así era como una entrada de nubes, después aparecieron unos números, apareció el 48, después otra vez el 68, después el 65 y después el 10. Ajá. Me quedé yo pensando, dije, cuando me desperté, voy a apuntar los números, Sí. pero lo bueno es que lo recordaba muy bien. Entonces me llamó la atención porque era así como, te digo, como aparecen Los Simpsons, que aparecen las nubes, y así aparecían los números, pero eran nubes blancas. Y sé que cuando es algo blanco, pues es algo positivo, digamos. Sí. Entonces, estuve yo, dije, seguramente va a ser un teléfono, y le pongo 55, un número de Telcel, creo, perdón, por el gol. No, nada. ¿Qué cosa se referirá? ¿Qué cosa se referirá? O sea, no sabía yo cómo relacionarlo, esos números, los soñé primero así. Después, haciendo la cuenta, yo recordaba y me puse a hacer mi numeración de fecha de nacimiento. Yo nací la semana 48. Yo nací en el año 68. Ajá. Y ustedes se dan cuenta que cuando uno ve en las cruces dice, nació, murió. Sí. Sí. Nació tal fecha, murió tal fecha. Entonces me puse, a ver, entonces 65, pues es, ya 65 no puedo regresar, entonces 65 será 2065. Ajá. Y entonces el 10 es igual a la 10ª semana. Entonces yo me puse a ver, yo nací el 26 de noviembre, la semana 48 en el año 68. Entonces quiere decir que voy a morir en el 65 y voy a fallecer la semana 10. Y me puse a buscar la semana 10, es en marzo, la primera semana de marzo del 2065. No me da miedo, me da como la preparación para entender, o sea, ¿de qué te sirve llegar a los 100 años si vas a llegar en sillas de ruedas o en la cárcel, ¿no? Entonces hay que empezarse a cuidar. Cada 26, si ustedes recuerdan los ciclos que decían los mayas, me parece, los aztecas, Ajá. cada 26 son los ciclos. Yo llevo 52, estoy prácticamente a menos de la mitad, o ha pasado la mitad de mi existencia. Yo soy muy numerólogo. Hay números que me dan como que me siguen continuamente. Uh-huh. Pero cuando empecé a checar lo de la fecha de nacimiento, la fecha de morir, dije, pues aquí lo que hay que hacer es tener mucho cuidado, o sea, hay que cuidarse más. Simplemente es el aviso. A dónde quiero llegar, a dónde estoy y para dónde me quiero proyectar. Entonces fui con un ser espiritual. Ustedes saben que yo asisto a la iglesia trinitaria mariana que llamamos nosotros, Sí. la espiritualidad. Fui con un hermano japonés de nombre Kamagaskura y le pregunté, le hice el comentario, le digo, oye, soñé esto. Y me dijo, efectivamente, hermano, son cosas que a ti se te han revelado porque a lo mejor uno inconscientemente las pide. Yo cuando empecé a conocer la espiritualidad recuerdo que una de las cosas que se me ocurrió preguntar en mi pensamiento, que se lo pregunté al ser espiritual de mi tía, yo le preguntaba, decía, ¿por qué no? Yo tenía 17 años, ¿por qué no le pido el número de la lotería? O sea, ¿qué cosa más tonta? Porque un ser espiritual de luz no te va a dar algo para que te eches a perder. Y entonces recuerdo que él no me dijo, me preguntó antes, sino me dijo, ¿tú ves mis manos, hermano? Le digo, sí, están vacías. Dice, yo no vengo a traerte de nadie, yo vengo a entregarte lo que mi padre me permite darte. Y me quedé así como de, ¿a qué se refería? Ya se me acordé. Uh-huh. Entonces, precisamente
fue curiosa la forma en que soñé cómo mis fechas fueron o han coincidido. No sé si es el inconsciente, no sé si es la preparación, pero simplemente lo pude certificar con ese hermano espiritual. Y son seres que no te van a mentir, pero lo que sí te dan a entender es que pues si ya tienes una fecha, pues hay que cuidarse más, hay que prepararse, y si uno va al camino de la luz, pues hay que prepararse a la luz. Oye, Jorge Luis, esto significaría que a ti te quedan 44 años de vida. Exactamente, sí, así es. Ok, bueno, siquiera no es algo tan cercano, y como tú dices, puedes ocuparlo para esta preparación física y espiritual que te lleve a llegar a este final de una manera óptima. Y también no te entra esa inquietud de ¿será o no será? Sí, pero yo creo que hago mucha oración. De hecho, Gina, nada más se los voy a comentar rápido. Sí. El 16, hace un mes, exactamente, falleció mi papá de neumonía atípica. Él tenía su corazón agrandado. Sí. Claro que con esta situación del COVID y todo, todos pensamos mal, pero sabes, una de las cosas que yo le agradezco mucho a Dios, porque se lo pedimos mucho a él, Sí. mi papá falleció en casa, con mi mamá, con mis hermanas, Sí. con mi sobrina. Falleció tranquilo, en paz, en cierto modo. Y mi hermana, recuerdo que me dijo, dice, yo soñé hace 15 días antes de que falleciera que mi abuelita me dijo, dice, ya voy a venir por él. Mi abuela nació el 6 de enero, pero vaya, qué bueno es a veces, como dicen por ahí, la muerte de los justos, qué bueno es morir tranquilo, Sí. sin tener que pensar que si murió en el hospital, cómo falleció, ¿no? Y sin embargo, yo también por eso luego les comento a ustedes, cuando ustedes dan los nombres de las personas a las que hay que pedir, pues, los nombres y apellidos completos, muchas veces son importantes, porque entonces yo ya sé con quién tengo que ayudar, aunque a veces se generaliza, ¿no? Pero, pues, es más específico y es más rápido cuando tenemos los nombres y apellidos de las personas. Claro. Sí, sí. Pues amigo, es algo que nosotros, esto que platicas, hemos escuchado que se refieren como morir en santa paz, y fue lo que ocurrió, ¿verdad? Así es. Y sabes una cosa, aunque muchos lamentamos la muerte, muchos tenemos ese gran sufrimiento porque ya no vamos a volver a ver a nuestros parientes, a nuestros seres queridos, hay ocasiones en que dices, pues es mejor que se vaya así, justo como lo mencionas, en una santa paz, tranquilo en casa, y no le tocó desmayarse en medio de la calle o ir manejando y de repente que le diera un ataque cardíaco. O sea, son situaciones que, por duras o crueles que parezcan, así ocurre. Uno nunca sabe si jamás si sales de tu casa en la mañana y vas a poder regresar, ¿verdad? Sí, y otra de las cosas, Nacho, yo creo que recuerdo que me habló mi hermano y me dijo, oye, yo ya iba para Iguala, estoy aquí en México, ellos están en Iguala, Guerrero. Sí. Y entonces me dijo, oye, vas a querer, ¿quieres que te esperemos para que lo veas? Digo, no, a ver, ustedes ya están seguros, y el médico dijo, ya falleció, es que lo vamos a cremar a las 9:10 de la noche, van a llevar su cuerpo. Adelante, mira, ¿por qué tengo que esperar? Simplemente no tienen por qué esperarme, o sea, ya además es mejor para evitarnos el tener que estar esperándome que si llego o no llego. Les digo, no, mira, ya pasó, yo estoy tranquilo, estoy en cierto modo con la paz de que mi padre me dio el tiempo que tenía que haberle dado. De hecho, recuerdo que me dice mi hermana, dice, yo falleció en mis brazos. Me acuerdo mucho de la muerte de San José, cómo falleció en los brazos de Jesús. Estaba incluso la Virgen María. Entonces son cosas que te llevan a pensar que las cosas que pasan con esa tranquilidad y con la trascendencia que tiene que ser, pues no es que tengas que gozarte, sino que tienes que decir gracias a Dios, que ha trascendido de la mejor manera. Sí, Creo que yo lo puedo definir así.
Sí, muy bien, claro. bien dicho. Es una manera tranquila como falleció tu papi, y de esta manera también la familia se queda tranquila, que al final no tuvo dolor, no tuvo sufrimiento y la muerte de los justos. Así es, exactamente. Jorge Luis, pues muchísimas gracias por habernos compartido esta experiencia y la fecha que seguramente va a estar presente a lo largo de tu vida para saber si se cumple o no. Y pues esperemos que lleguemos imagínate, Nacho, en el programa en el 2065. ¿Crees que aguantemos al 2065? Pues el relato que sigue, Gina. ¿Qué cocha dice? Bueno, Jorge Luis, un gusto haberte saludado. No, igualmente estoy en contacto y procuro, de hecho ya estoy otra vez trabajando de noche y de día, pero bueno, duermo el mayor tiempo posible, o sea, ahorita dormí todo el día porque me toca trabajar aquí en la noche, pero ya mañana otra vez en el día un rato y después en la noche a continuar. Muy bien, amigo. Perfecto. Creo que el cerebro se acostumbra, déjame decirte, se acostumbra a eso. O sea, llega un momento en que yo sí estoy en la noche y siento que tuviera un solo trabajo, diría, ¿y qué estoy haciendo aquí? Tengo muchas cosas que hacer todavía. Sí. Claro. Oye, pues qué gusto saludarte y que tengas excelente noche. Gracias, Gina. Igualmente que Dios los bendiga y de todos modos a las personas que lo necesiten. Y yo creo que eso es importante, no dejar de hacer oración para que ellos vayan encontrando el camino de la luz. Claro. La resignación y la paz para los familiares que se van, pues ahora sí que van trascendiendo, eso es mi palabra, va uno trascendiendo y eso es lo importante. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a estar en contacto. Gracias, Gina. Saludos. Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias. Félix, ¿cómo estás? Hola. Quise hablar por nosotros, bueno, la familia, tenemos una casa en San Luis Potosí. Sí. Esa casa nunca fue habitada por mucho tiempo. Esa casa mi hermano, que estaba aquí en Estados Unidos, la compró desde aquí y pues, nosotros nada más la cuidábamos y todo allá, pero nunca vivimos ahí por mucho tiempo. Después nos cambiamos ahí como por 2 años y pasaban muchas cosas raras. A mi hermana, tenía una hermana que le jalaban los pies, miraba que llegaba alguien hasta la puerta, pero no entraban, y muchas cosillas. Y luego hay árboles de frutas en ese terreno. Muchas personas decían que en las noches había gente cortando frutas, había unas matas de limones muy frondosos, y mucha gente que pasaba por ahí en las noches miraban gente cortando limones, cortando frutas. Hace 2 años que otro hermano que estaba aquí en Estados Unidos se fue para allá, y este relato me lo contó él, nos lo contó él ahora que regresó otra vez. Dice que fueron unas personas allí al rancho, buscatesoros, según, y empezaron a marcar varias partes de ahí del rancho donde decían que había tesoros. Y esa casa que le digo, también fueron ahí y marcaron esa casa de que había un tesoro en esa casa. Pero el señor que iba buscando tesoros llevaba a un chamán o a un brujo, no, la verdad no sé bien qué era, si era un espiritista o era alguien que se dedicaba al espiritismo. Sí. Dice mi hermano el menor, que estaba ahí con ellos cuando estaban checando el terreno con los aparatos de buscametales y todo eso, que dijo el señor que andaba buscando tesoros que había una olla llena de puros centenarios en esa casa. Entonces, platicando con el brujo, con el que llevaba, que le dijo en voz baja que ese dinero era malo. Entonces nada más lo marcaron y se fueron de ahí, se fueron a otras partes de ahí del rancho, y ese lo dejaron ahí. Entonces cuando mi hermano, el que estaba aquí en Estados Unidos, llegó para allá, pues le contaron todo y decidió sacarlo, escarbar donde habían marcado. Entre mi hermano, el que se fue de aquí, mi hermano, el que estaba allá, el más chico, y un primo, empezaron a escarbar y se les hizo de noche, porque dice que sentían que el primer metro que escarbaron de profundidad estaba muy duro, entonces les hizo de noche. Dice que eran como las 12 de la noche cuando mi hermano, el más chico, y el primo le dijeron a mi hermano, el que estaba aquí, que
que iban a ir, que fuera por agua porque tenían sed. Entonces mi hermano no quiso ir, dijo, no, ¿por qué no van ustedes? Yo me quedo escarbando. Y dijeron mis hermanos y mi primo, no, pues está bueno, nosotros vamos. Y se fueron a la casa donde vivían mis papás. En eso se quedó mi hermano solo escarbando, el mayor, y dice que de repente sintió donde la pala y el pico con el que estaba trabajando se hundían en la tierra, pero muy suave. Ya se sentía muy suavecito, como si fuera pura arena, siendo que poquito antes había puras piedras, no sé cómo lo conozcan ustedes, allá le dicen choy. En eso dice que sintió como que llegaron mis hermanos que estaban atrás de él. Dice que cuando volteó no eran mis hermanos, que era un hombre alto y todo de negro. Dice que no lo pudo ni ver a la cara, nomás volteó y miró ese hombre altísimo que estaba fuera del hoyo donde él estaba escarbando, y dice que le dijo que ya llegaste al dinero, nada más que te voy a decir una cosa, que le dijo, ese dinero es mío y si tú lo quieres te lo puedo dar, solamente que tienes que entregarme a alguien que tú más quieras. Que le dijo, a tu mamá. Y dice mi hermano que no supo qué contestar, cómo se salió del agujero y empezó a correr hasta llegar a la otra casa. Ya no escarbaron más, ya no regresaron a sacar el tesoro. Bueno, esa es la historia que pasó hace como 2 años apenas. Uh-huh. Oye, pues, fíjate que los tesoros siempre van envueltos de historias semejantes. Se dice que cuando hay un tesoro, muchas veces es muy probable que te encuentres con un guardián, como pudiera haber sido este caso, ¿no? Y es tanto el susto que prefieren mejor dejar el tesoro. Ahora, bueno, pues esa fue la historia. En ese lugar, vamos, ¿no se llegaron a presentar otro tipo de fenómenos? Luces, fogatas, cosas así. Pues sí, le digo que mucha gente ha dicho que mira personas ahí, que bueno, sí, pero que miran lumbre, ahí donde escarbaron. Sí. De hecho, sabían dónde ir a buscar el tesoro, porque cuando vinieron a marcarlo, a checar con los aparatos, sí. Ya mi papá ya sabía dónde le habían dicho unos vecinos que miraban que hacían lumbre en las noches, varias noches miraban que hacían lumbre ahí. Entonces por eso mi papá le supo dónde decirles que buscaran, que marcaran dónde estaba. Ahora, ¿tú sabes de qué color era la lumbre? ¿No te lo han podido explicar o tú no sabes? Era una lumbre, un fuego azul grandísimo que se hacía, ahora sí como el chorrito, se hacía grande y se hacía chiquito. Sí, hay personas que se dedican a sacar tesoros. Vamos, cuando hay alguna sospecha, ellos se ofrecen para ayudarte a sacarlo y a cambio de una parte del mismo tesoro, es decir, no te cobran, sino que simplemente de lo que encuentran se llevan ellos una lana, ¿no? Vamos, una parte proporcional. Ya se ponen sí, de hecho eso es lo que decían ellos. Ajá. Que si sacaban un tesoro ellos se quedaban con un 50% y dejaban el 50% a la familia. Eso es. Pues sí. A lo mejor sí, no, bueno, pues por ahí por el rancho de nosotros hay muchos lugares donde se dice que hay tesoros. ¿Por qué tantos lugares? O sea, ¿qué pasó ahí? No sé, ¿hubo movimiento de la revolución o algo? ¿O por qué habría tesoros? La verdad no sé. No se sabe. La verdad no sé qué haya pasado antes ahí, pero hay un lugar muy famoso que yo le estoy hablando del estado de San Luis Potosí. Sí, sí. Hay un lugar muy famoso que se llama El Infiernillo. Sí. Ahí es como un sótano. Uh-huh. Que tiene como, será unos 500 metros de diámetro. Sí. Es como un cráter. Okay. Pero por un costado del cráter hay una cadena que cada eslabón mide 1 metro de diámetro. Y esa cadena cuelga desde una parte del sótano hacia abajo. Ajá. Entonces, cuenta la gente que a las meras 12 del día te pones de un lado y se ve una cueva que está a un lado de la cadena y que se miran 7 montones de oro que hay adentro. Pero ha ido mucha gente a quererlo sacar, pero nadie ha podido. Uh-huh. Pues qué raro. ¿Sería una mina o algo así? Pues la verdad toda la gente dice que es un
tesoro para engañar a la gente, que es del demonio y que lo pone así para poder llevarse almas. Okay. ¿Cómo se llama ahí? Se llama El Infiernillo. El Infiernillo. Es en la Huasteca Potosina. Sí. Vamos a investigar porque me suena muy, muy interesante y nos han hablado poco, ¿eh? Sí, de hecho, hay muchos lugares turísticos por esa zona y cualquier gente que llegue ahí a la zona turística y pregunte por El Infiernillo, cualquiera sabe. Han ido muchos investigadores a tomar fotos y videos de ese sótano que le digo, y les llama la atención la cadena que está grandísima y está incrustada sobre la tierra. Sí. Vaya, pues qué interesante, amigo. Ya nos acabas de dejar pues una tareilla para las cosas que tenemos que hacer en lo futuro, ¿no? Visitar El Infiernillo, sacar un documental o a ver qué podemos extraer de información porque suena bastante interesante. Muchísimas gracias, Félix. Ok, gracias. Mucho gusto. ¿De qué, amigo? Al contrario, que pases buena noche. Vale, igualmente. Bye. Y ahora, ¿qué les parece? Que nos vamos hasta Guanajuato, donde ya está con nosotros Manuel. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Gina. Buenas Nacho. noches. Saludos, amigo. Hasta Muchísimas Guanajuato. gracias por comunicarse por acá y quiero compartirles mi relato a todos y cada uno de ustedes. Perfecto. ¿De qué se trata? Mire, mi relato es referente a la dama de blanco. Estabas hablando hace un momentito sobre que tiene distintos contextos. Sí. Y al parecer hasta me leíste el pensamiento. Ok, ¿te pasó algo similar? Sí, bastante. Sucede que veníamos en carretera aproximadamente como eso de las 10:30 de la noche. Veníamos de San Juan de los Lagos, mi familia en el auto. Sí. Y veníamos directamente aquí a Juventino Rosas. Veníamos en la carretera de Guanajuato. Sí. Y para llegar ya aquí a Juventino, mi esposa me dice: eres bien malo, ¿por qué le pasaste tan cerca a la señora que estaba allí parada? Sí. Y yo le digo: ¿a cuál señora? ¿A cuál señora que estaba allí parada en la carretera? Sí, a la señora que estaba allí con el vestido blanco al pie de la carretera. Le digo, me angustié porque le comento a mi esposa, le digo, es que yo no miré a nadie. Y le digo, y me dice mi esposa nuevamente, sí, es que allí estaba la mujer del vestido blanco, le pasaste con el acto muy cerca y le ondeaste todo el vestido. Entonces pues me angustió porque yo no miré a ninguna mujer en la carretera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, en la carretera son pocos minutos las distancias. A los 3-4 minutos había un accidente muy intenso y fallecieron varias personas. Vaya. O sea que gracias a esta mujer quizá detuviste la velocidad que llevabas y entonces no te tocó estar en ese accidente, ¿no? Sí, definitivamente, pues le podemos decir que como un aviso, o una advertencia para no llegar al accidente, y pues minutitos o segundos adelante en la curva, pues ahí estaban las personas que habían fallecido en ese momento. Mira, qué triste. Y es que aquí hay dos vertientes a la hora que se aparece esta mujer de blanco. En algunas ocasiones se le relaciona que, así como en tu caso, es como un aviso de algo que va a suceder y entonces te puede salvar, incluso podemos pensar la vida. Pero en otras ocasiones esta misma aparición de la mujer de blanco puede ocasionar accidentes y entonces ahí se toma como una entidad que se está vengando por lo que falleció, ¿no? Por el motivo que a ella le ocurrió este accidente, ahí perdió la vida y como que quiere cobrar venganza. Hoy entonces, pues la aparición
se hizo presente en este trayecto. Sin embargo, tu esposa es la que la visualizó, tú no te diste mucho cuenta de ello. Sin embargo, pues ya a la hora del tiempo y que ha pasado la reflexión, dices, oh caray, pues esta aparición me ayudó. Sí, pues definitivamente en nuestro caso nos ayudó, nos advirtió para que no seguramente no nos fuéramos sobre los demás vehículos. Y como iba en la carretera son pocos segundos, y cuando pasa esto, pues luego te pones alerta, y sí, pues sí sucedió de esta forma. En nuestro caso seguramente pues fue lo más favorable. Claro. Pero sí no deja de dar miedo porque pues no va uno visualizando con las luces en el auto, pero no ves nada. En mi caso yo no lo logré visualizar, pero sí mi esposa fue la que me habló, y pues desafortunadamente el accidente que cobró la vida de los compañeros. Vaya, qué terrible. Y en esta ocasión, para tu familia y para ti, fue algo positivo. Y nosotros, Manuel, te agradecemos que te hayas reportado. Dices, y esto que están hablando hoy, me identifico. Me cuadra, sí. Y qué bueno que estás aquí. Claro que sí, pues felicidades por este gran proyecto. Síganle poniendo alma, corazón y vida a esta, no sé cómo llamarle, yo quiero llamarle cultura de nosotros del terror, a nosotros los mexicanos, porque es un programa maravilloso. Y pues lo seguimos escuchando. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias por ser parte de este proyecto. Y Nacho. Claro, gracias, que sí, amigo. 100%. Saludos. Muy bien, que estés muy bien, gracias. Y por supuesto que esta caray, esta es tu casa, desde luego. Ahora nos vamos hasta Arkansas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un ¿Cómo? saludo muy fuerte para todos ustedes, y muchas gracias por marcarme y felicitarlos por su programa. Gracias. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es José López. José, bienvenido, qué gusto. ¿Eres originario de México? Sí, soy de Guadalajara, Jalisco. Ok, entonces Guadalajara y Arkansas unidos por esta emisión. ¿Y qué nos vas a platicar? Ok, sí, muchas gracias. Estoy emocionado por escucharlos en su programa. De hecho, mi hija pues es fan de ustedes, y mi esposa que llego yo de trabajar, y es lo primero que están escuchando, la mano peluda. Excelente, muy bien. Qué por buena familia. costumbre, ¿eh? Qué buena costumbre. Muy bien. Sí. ¿Y de qué se trata tu relato? Mi relato es acerca de algo que pasó cuando murió mi mamá. A ver, Okay. ¿qué pasó? Sí, mi mamá murió. De hecho, sus sobrinos la querían mucho. Mi mamá casi los crió como hijos. Y en su lecho de muerte ella pedía mucho verlos, quería escucharlos, y decía ella, siento que me voy a morir y ya nunca los voy a ver. Entonces cuando mi mamá murió, resulta que había uno de mis hermanos que era muy preferido por ella. Sí. Y los primos empezaron a tenerle coraje y a criticarlo mucho porque era de los preferidos. Okay. Y el día de que mi mamá murió, ese día ella pues estando en el velorio, una de las niñas que era menor de edad empezó a convulsionarse, empezó a caerse al piso, y decía ella tenía 12 años, 12, 13 años, y decía que no estuvieran hablando de su hijo, que ya lo dejaran en paz a su hijo, ya dejen en paz a mi hijo, que quieren contra mi hijo. Esas eran las palabras que decía mi prima. Sí. Entonces resulta que mi mamá, su espíritu, o no sé cómo se diga, se posesionó de la niña para poder proteger a su hijo, a mi hermano. A ver, ¿cómo estuvo eso, amigo? ¿Nos puedes platicar cómo que se posesionó? Sí,
me doy cuenta que mi mamá estábamos todos en la funeraria. Ajá. Mi mamá estaba atendida. Y en una sala, que había una sala de espera. Sí. Ahí estaban mis primos con un tío, y la niña se dejó caer y empezó de hecho ellos estaban hablando mal de mi hermano. Uh-huh. Este hermano era muy querido por mi mamá y muy preferido por mi mamá. Oye, amigo, ¿en el funeral estaban hablando mal de él? Y se estaban hablando mal de él. ¿En su propio funeral? En el propio funeral, sí, estaban hablando de él. Qué es cosa, sí. Sí, entonces la niña, el momento de no sé, 12 años tenía mi prima en ese entonces. Sí. Se dejó caer y empezó a convulsionarse en el piso y gritar ella como si ella fuera mi mamá. Ajá. Ella decía, ya dejen paz a mi hijo, él es mi hijo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren contra mi hijo? Una voz ronca, una voz no de niña, sino una voz de una persona mayor, una persona adulta. Sí. Y entonces nosotros intuimos eso de que pues el espíritu de mi mamá, que estaba en la otra sala, como tanto lo quería y estaban hablando mal de él, se posesionó en el cuerpo de la niña. Sí. Oye, pero tu mami estaba viva. No, ya había fallecido. ¿Y por qué estaba en la otra sala? Sí. ¿Perdón? ¿Por qué estaba en la otra sala? Oh, es que como es una funeraria y son diferentes salas de velación. Sí. Son diferentes salas de velación y hay unas salas especiales para la gente que lleva menores de edad y pueden estar ahí. Ok, sí. Para que no estén donde está el cuerpo. Ya la persona que guste puede pasar a donde esté el cuerpo y rezarle. Okay. Es por eso que la teníamos separada. Y como ya era medianoche, nos dijeron pues eso de que estaban hablando de esta muchachita estaba hablando mal de la familia pues completa de esa familia de un tío, estaban hablando mal de mi hermano. Sí. Y hasta lo querían golpear, él se tuvo que esconder en un baño de ahí mismo de la funeraria. Y mi mamá pues ya estaba atendida en ese instante. Y la niña se dejó caer y convulsionándose y decía en una voz ronca, ya dejen en paz a mi hijo, ya no estén hablando de mi hijo, qué es lo que quieren en contra de él. Ha ocurrido ya varias veces, en pleno sepelio, en el velatorio mismo, ahí sucede un fenómeno de posesión o un fenómeno de manifestación espiritual, en donde aparentemente la persona que ya se fue regresa a dar un mensaje o regresa a hablar con alguien, a pedir perdón, no lo sé. En este caso fue algo muy muy particular. Nos está platicando nuestro amigo José. Ahí estás, ¿verdad? Sí, cómo no, gracias. Ok, amigo, nos estás platicando que en el velorio de tu hermano hubo una manifestación de parte de lo que ustedes creen que era tu mamá, porque estaban hablando mal de tu hermano, el difunto. No. Es que la que se murió, vivo. Su mamá. Ah, ok. Eso es lo que no le entendíamos. No, es que es lo que yo no te entendía. Yo por eso decía, ¿están hablando mal de tu hermano en su propio sepelio, en su propio velorio? No, mi hermano estaba vivo, está vivo todavía mi hermano. Ok, gracias a Dios, sí. Sí, gracias a Dios. Y mi mamá es la que teníamos tendida. La estaban velando a tu mami, ok. Sí. Y ella regresó. Pues entonces sí cuadra perfecto con lo que decía yo al inicio, ¿no? Regresó para dar un último mensaje. ¿Sí crees que haya sido ella? Pues por la forma en que las palabras que ella decía, la niña, eran palabras que decía mi mamá en vida. Ajá. Sí, mi mamá siempre, en paz descanse, ¿verdad? Pero mi mamá siempre se ponía en contra de todos nosotros los hermanos para defenderlo a él.
y eran palabras de ella, eran palabras que ella decía. Cuando nos llamaron a nosotros de la sala de espera, de la sala de descanso, que nos llamaron que ocupaban alcohol, y véanla, está en el piso, le dio un ataque de, no sé, un ataque de histeria, pero las palabras que decía ella, o sea, que se quedaba uno sorprendido por escucharle, que decía palabras que mi mamá decía en vida. Dejen en paz, pero una forma, un sonido muy gutural. Exacto. ¿Qué quieren con mi hijo? Déjenlo en paz a mi hijo, ya no estén hablando de él. Sí. De hecho, ese día se ocasionó un caos porque empezamos todos a enojados, ¿verdad? Porque inclusive una de mis primas, hermana de la muchachita que le dio la convulsión, fue y le reclamó a mi mamá, ya atendida. Fue y le reclamó en el féretro y le dijo: tía, ya déjenos en paz, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Ya déjenos en paz. Ya deje a mi hermana en paz, suéltela, decíamos, pero suéltela, pues, ¿en qué forma dices eso? Que suéltela. ¿Verdad? De ahí se formó una tremenda discusión, porque tuvo que ir hasta la policía, a la propia funeraria, a sacar a unas familias y separar a otras. Fue un caos tremendo, y hasta la fecha no nos explicamos por qué sería eso. ¿Verdad? De hecho, inclusive cuando nos fuimos al cementerio, un hermano llegó primero y empezó a mover la tierra de encima de la cripta, y había cosas enterradas ahí. Había una pues discúlpame que le diga, pero yo no digo Santa Muerte, porque la muerte no es santa. Vea, para mí la muerte no es santa, pues es un instrumento de Dios. Entonces había una muerte, la figura de una muerte enterrada ahí en la arena, y había un pan enterrado. Entonces mi hermano llegó y sacó eso de ahí con sus manos, enojado, y aventó todo eso, y con palabras obscenas, pues, ¿quién hizo eso de haber enterrado esto aquí? Y hasta ahorita pues no nos explicamos a qué se debió eso, a qué se debe eso. Oye, ¿la niña no se acuerda de nada? No, la niña no se acuerda de nada, para nada. De hecho, cuando se la llevaron al hospital para tener en observación, decía ella que ¿por qué? O sea, ¿por qué me tienen aquí, mamá? ¿Por qué me tienen aquí? Solamente me desmayé, pero no se acordaba. Ella nunca, hasta la fecha, no se acuerda de nada. No tiene conciencia de haber dicho o hecho algo. Exacto. Es que, hija, te convulsionaste, porque ahora sí que ella es mi mamá, y le decían a todos mamá Trini. Le decían, es que tu mamá Trini, su espíritu se posicionó de ti. No puede ser. Oye, bueno, mira, yo trato de entender todo lo que pasó ahí, y es lógico. O sea, tu mamá defendía a su hijo, y la mamá de esta muchachita pues también defendía a la muchachita, ¿no? Y claro, al tratarse de algo espiritual, déjanos en paz, pues, o sea, ella lo hacía igual porque se espantó. Yo creo que se espantó. Yo me hubiera espantado si mi hijo, mi hija, de repente tiene un espíritu manifiesto, ¿no? Sí. De ahí que pues no es muy recomendable llevar a niños a los velorios y todas estas cosas, porque puede ser un canal. Sí, no sabemos qué tan sensibles puedan ser, ¿no? Entonces, exacto. Y yo sí entiendo un poquito lo que ellos vivieron, la mamá de la niña, y también entiendo lo que ustedes vivieron, porque obvio la mamá se puso enérgica, se enojó. Ya, tía, déjalos en paz, deja a mi hija. Y ustedes, no, pues que cálmate, tranquila, pues si mi mamá ya está difunta, ¿no? Bueno, o sea, ya me imagino por qué se armó todo el relajo. Pero aquí en realidad lo que no debemos perder de vista es que hubo una manifestación, ¿verdad? Hubo una manifestación que sí aparentemente fue el último mensaje o pues el último efecto
de lo que tu mami hacía aquí en la tierra, ¿no? Tú mencionas que tu hermano era el consentido, el más consentido por su mamá, y pues era su cachorro, lo estaba cuidando. Exacto, sí. ¿Verdad? Sí. Ay, amigo, qué experiencia, José. De verdad, me estoy imaginando todo lo que tú nos platicaste, ese relajo que se armó, que hasta llegaron las patrullas. ¿Y quién tenía razón? Las dos partes tenían razón, amigo, ¿no crees? Sí. Aquí ¿cómo se dice? Pues sí, los adultos son los que estaban hablando de mi hermano, ¿no? Sí. Los adultos son los que estaban criticando a mi hermano. Uh-huh. La niña pues era aparte, ella ahora sí que no sabía ni de qué estaban hablando, ella nomás escuchaba, y ahí sí. pues como era su familia de ella, pues ahí Sí. estaba. Sí. Pero la niña fue la que empezó a convulsionarse. Sí. Sí, Es entiendo. que era la más susceptible. Funcionó como canal. Exactamente, ella funcionó como canal y pasó todo esto. Ahora, en lo referente a lo que encontraron allá en la sepultura, la brujería, o bueno, sí, de hecho es un trabajo de brujería, ¿no? Lo que le llaman entierros. Sí. Y tu hermano los encontró y los sacó bastante molesto, como cualquiera de nosotros nos molestaríamos, solamente que no se recomienda mucho hacer eso, o sea, tocarlo con tus propias manos no se recomienda mucho por varias razones, ¿eh? Una de tantas es por las bacterias y toda la higiene que puede existir, y por otra, pues esa parte energética que ya le fue impresa a esos objetos. Entonces, ¿tuvo alguna consecuencia a tu hermano? Hasta la fecha le ha ido muy mal, mal en su trabajo, en lo personal con su familia, sí. No le rinde su dinerito. Uh-huh. De ahí para acá sacamos nosotros esa conclusión de que algo algo le afectó, ¿no? Algo le afectó, exactamente, sí. Sí. Híjole, amigo, pues yo estoy seguro de que lo que le haya afectado es algo que no es permanente. Puede ser reversible si saben actuar con fe y con inteligencia, ¿verdad? Es decir, no perderse a veces la gente quiere curar una brujería con otra brujería, y lo único que provoca esto es una gran condenación, amigo. Es muy fuerte. Sí, sí, claro. Pues, mi querido José, te agradezco mucho, estupendo relato. Bueno, triste lo que ocurrió, ¿verdad? Pero en lo que concerniente a esas cosas que no tienen una explicación muy lógica, pues sí me pareció muy bueno tu relato, amigo. Muchas gracias. Saludos y que tengas excelente Cuando noche. gustes, esta es tu casa. Muchísimas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Cómo no? Sí, para mi esposa, a mi hija, que son sus fans. Gracias. Para Guillermina y Karina son sus fans. Un saludo para Marcos López y Erika López, son mis sobrinos. Ándale. Ok. Saludos. Oh, con esos sobrinos tienes palancas, ¿eh? Sí, hombre. Muy bien, amigo, pues un abrazo para todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Y felicitarlos a ustedes por su excelente programa. Yo los escuchaba hace años, los escuchaba, no recuerdo el nombre, cómo era en la noche, La Mano Peluda en la noche era, o no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero yo los escuchaba bastante. Y yo los escuchaba bastante, pero ustedes tienen la culpa de que tuviera insomnio, porque tenía que dormir con la luz prendida. Sí, a mucha honra y con mucho orgullo tenemos a muchos desvelados porque no se pueden dormir, entonces eso nos hace sentir orgullosos. Sí. yo el programa lo oía cuando estaba Juan Ramón. Sí, en paz descanse, sí. Ya, fíjate, en mayo cumple 10 años. 10 años ya de su partida. 10 años ya, sí. Yo lo escuchaba. Hace como 25 años que yo lo escuchaba. Sí, wow. En este excelente programa. Perfecto, ¿verdad? Pues eres peludomaníaco de hueso colorado y aquí te estás reencontrando con esta nueva versión, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y muchísimas gracias por su programa. Los reitero otra vez mis felicitaciones. Y adelante, sigan adelante. El fantasma errante.